Salvajes, programa de lunes, semanita completa. Sí, la tengo con la semanita completa. Por Qué fin, terrible, ¿no? Claudio Lozano. Qué terrible, semanita completa. Duele un poquito, ¿no? Pero bueno, duele. hasta que nos acostumbramos. Bueno, pero para la campaña jefe de gobierno... No hay fines de semana, No hay así fines que de no hay... semana. O por lo menos el fin de semana largo sirvió, ¿no? Sí. Estuvieron de recorrida. Sí, sirvió para recorrer más. Por eso, sirvió para recorrer ¿Cómo viene más. eso? ¿Cómo viene la Viene campaña? bien, la verdad que nosotros, el Frente Camino Popular, empezó hace 2 años. Somos 5 fuerzas políticas que tenemos que ver con movimientos sociales de la ciudad de Buenos Aires, que la verdad son la verdadera oposición al macrismo. Me refiero a movimientos universitarios, territoriales, villeros, culturales y demás, que han dado peleas en diferentes circunstancias, en general sin tener efecto en el sistema político. El sistema político de la ciudad es un sistema sumamente subordinado al sistema de negocios. Macri no tiene mayoría en la legislatura. En general, para hacer las cosas que hace, necesita el voto del Frente para la Victoria o del UNEN. Por lo tanto, la propuesta de Camino Popular es una propuesta política con independencia del sistema de negocios. Es decir, abrirle la puerta a que los ciudadanos puedan tener que ver con la decisión y con lo que se haga en la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, la verdad es que en el 2013 fuimos una de las 6 fuerzas que pasó las PASO y tenemos expectativas de plantar una bandera fuerte en esta elección. Y una de las pocas fuerzas que se mantienen ahí, ¿no? Sí, Firme. no, justo estaba pensando en Claudio, en el Tano de Llenaro, con menos trayectoria naturalmente por un tema etario, en Itaí y Hackman. Y recién fuera de aire recordaba los nombres de quienes habían hecho caminos casualmente sobre el campo popular y después se habían, ¿no?, bandeado para un lado para el otro. Que van y vienen. Que van y Como vienen, el que hay sauce, varios, ¿no? ¿no? Así. Que hay varios. Y decía que de los pocos que no lo han hecho han sido la fuerza que lideran Claudio y el Tano de Llenaro, así que eso me parecía para destacar. Ahora, punto número 1, ¿cómo haces para que eso se traduzca en un acompañamiento del electorado porteño? ¿Y cómo se hace para ganarle a un espacio como el PRO, que ganó, son 15 villas de la Ciudad de Buenos Aires? ¿O hay más? ¿O hay menos? Bueno, No, ganan todas menos en una, Sí, sea sí. el número que sea. Y da la sensación que tiene incluso posibilidad de ganar en primera vuelta. Mirá, yo creo que las razones por las cuales una fuerza gana son múltiples, no tienen que ver con el hecho de que las cosas estén bárbaras. Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires hubo un fracaso estrepitoso de la experiencia progresista. La experiencia de Ibarra-Tellerman terminó muy mal. A Macri le tocó una etapa de franco crecimiento de la actividad económica y de los recursos disponibles en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto la tuvo más fácil que gobiernos anteriores. Para poner un número, digo, la ciudad recaudaba 9.000 millones de pesos en el 2007, recauda 85.000 millones, además multiplicó por 3 la deuda. La verdad que la plata le salía por las orejas y la verdad que en ese marco hizo bastante poco. Todos los oficialismos... ¿Para qué se está usando la deuda? La deuda se ha usado básicamente para pagarle sobreprecios a los contratistas y proveedores o para eximir de impuestos a las grandes empresas en la Ciudad de Buenos Aires. Gasto corriente. No se ha utilizado para inversión. Claro. Como pasó con Iron Mountain. Digo, para eximir por de impuestos, ejemplo, por ejemplo, Iron Mountain, claro, sí. alguien podría preguntar, ¿por qué en el distrito tecnológico está Iron Mountain? ¿Cuál fue el aporte a la tecnología que Iron Mountain hizo? Francamente es difícil de explicar, pero sin embargo está en un distrito tecnológico subsidiado por el gobierno de la ciudad porque le exime impuestos. Pero lo cierto es que si uno mira el presupuesto de la ciudad, los porcentajes de la inversión respecto al total del gasto o al total de los recursos son más o menos los mismos que teníamos al final de la gestión Ibarra-Tellerman. Por lo tanto, en realidad, los recursos de la ciudad dieron para sostener la inversión. ¿Para qué se usó la deuda? Distinto hubiera sido si yo digo, la deuda se usó para transporte, se usó para infraestructura sanitaria, educativa, para vivienda. No, nada que ver. Ellos te digo reivindican más. igual, Claudio, reivindican el crecimiento de la materia de la matrícula en colegios públicos. La caída, esto dice el PRO, la caída en colegios No hay crecimiento privados. en la matrícula. Que bajó en contra de lo que hizo el Frente para la Victoria la mortalidad infantil, que no creció, que hicieron el Metrobús. No hicieron los 10 kilómetros Lo único subterráneos. cierto de lo que vos decís es que hicieron el Metrobús. La mortalidad infantil subió
sobre todo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. La tuberculosis subió en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. La matrícula no subió en la educación pública y seguimos teniendo alrededor de 6.000 vacantes que faltan en lo que es entre 45 días y primaria. Eso está faltando en la Ciudad de Buenos Aires, amén del hacinamiento en la educación media, donde tenemos entre 1.000 y 1.500 estudiantes para instituciones preparadas para 300, 350. La verdad que el hecho de que uno tenga expulsión de jóvenes de la educación media en gran medida tiene que ver con que no hay condiciones, incluso de infraestructura, para contenerlos. Así que en ese sentido creo que mienten bastante. Es cierto lo del Metrobús, digo, eso es real. Uno podría discutir, primero, si es un Metrobús, claro, no lo es. No es. Son carriles exclusivos caros, con estaciones caras, sí. Pero no otra cosa. Y la necesidad de un plan integral en transporte, ¿no? No, digo, bueno, eso fuera de discusión, eso, digo, en general el PRO ha tenido, tanto con el tema de las ciclovías como con el tema del Metrobús, cuestiones de orden puntual. No hay una estrategia integral. Una estrategia integral implicaría discutir la cuestión metropolitana del transporte y eso efectivamente está fuera de la discusión. Nosotros creemos que el gobierno de la ciudad necesitaría un Ministerio de Asuntos Metropolitanos para tener iniciativa concreta en relación a la nación y a la provincia. Perdón, metropolitana es AMBA, área metropolitana, claro, ¿no? Claro. Es, hasta el tercer cordón se considera... Implica implica el conurbano bonaerense, sí. Implica provincia, nación y ciudad. Tienen que discutir, porque la verdad que esa es la verdadera realidad de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos temas, digamos, es muy difícil resolver los temas fundamentales de la ciudad sin que la cuestión metropolitana tenga mayor entidad. Pero digo, me parece que además de eso, digo, en el tema del transporte, lo que sigue pendiente es una articulación entre subte, colectivo, metrobús, y para hacer eso uno necesita discutir el subte. El subte sigue siendo un negocio del Grupo Roggio, que no resolvió ni el gobierno nacional ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Grupo Roggio sigue derivando excedentes de lo que acumula en el subte gracias a que nosotros le ponemos 3.700 millones de mangos anuales en subsidios y deriva excedentes a sus empresas vinculadas en lugar de que nosotros podamos disponer de eso para hacer lo que corresponde hacer. Claudio, el subte subió más o menos... 300% que sale del bolsillo nuestro. 257. Hay menos pasajeros en subte que los que había. Bien, pero cualquier la discusión seria sobre el transporte implicaría que haya más pasajeros abajo, lo que no dice arriba. El PRO es que le pasaron, que le tiraron el subte por la cabeza, dice el PRO, y la decisión del PRO fue subir la tarifa. ¿Había alguna otra forma de hacerse cargo del subte sin subir la tarifa? Sí, digamos, primero, la tarifa debe tener una relación con la estructura de costos. Si yo, que soy el Grupo Roggio, le pago asesoramiento a Benito Roggio Transporte, que soy yo mismo, para gestionar el subte, y le derivo plata, o le doy créditos a determinadas empresas del grupo a tasa subsidiada con los recursos que tiene el subte, yo estoy robando. Pero vos decís que le dan subsidios a las empresas con los créditos a las empresas subsidiados por el Estado. Sí, el Estado le da subsidio al grupo. Sí. El grupo tiene una ecuación económica. ¿Y qué hace con esa ecuación económica? En la estructura de sus gastos aparece Benito Roggio Transporte, que es el propio grupo, que dice que lo asesora a Metrovías, ¿no? Y le paga honorarios por el asesoramiento. Sí, y después, digamos, el propio Metrovías le da créditos a empresas del Grupo Roggio a tasas por debajo de la inflación. Es un mecanismo de transferencia de fondos, entre ellos los fondos públicos que vienen vía subsidio, hacia las empresas controladas del grupo. La verdad es que la otra forma de discutir el tema es rescindir ese contrato y que el Estado de la ciudad se haga cargo del subte. Claro. Digo, es más, la deuda que tomó la ciudad, que como digo no se utilizó para invertir, si nosotros hubiéramos usado 1.600 millones de dólares, que es lo que subió la deuda de la ciudad de Buenos Aires en transporte, hubiéramos hecho 2 líneas de subte completas. Claro. No se hizo nada. El tema vivienda ociosa, ¿no? Como se le llama, digamos, que a mí me parece el gran problema. Y ustedes ya la campaña anterior habían hecho, casualmente, la campaña sobre un plan de viviendas. Nosotros decimos varias cosas. Uno,
El mercado no funciona. Hay 170.000 hogares en situación de emergencia habitacional y hay 350.000 viviendas ociosas. Por lo tanto, hay que regular. Segundo. Explica qué es vivienda ociosa. Vivienda ociosa quiere decir una vivienda que está vacía, que ni se vende ni se alquila. Claro. Eso es vivienda ociosa. Que en realidad, ¿por qué ocurre esto? No es por casualidad. En realidad, el mercado inmobiliario se ha transformado en un instrumento de ahorro de los que tienen plata. Y vos tenés vivienda ociosa de muy buen precio en los barrios de Caballito, Belgrano, Puerto Madero, que está ociosa porque se utiliza para mantener el valor del capital que tienen como excedente determinados sectores empresariales o sectores con capacidad económica. Bueno, digo, ahí hay que meter la cuña del Estado para que esto funcione de otra manera, porque el mercado no está funcionando para resolver la necesidad habitacional. Hoy el problema que tenemos es que prácticamente el 33% de los hogares en la ciudad alquilan. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, uno, producir vivienda. Vos alquilás. No solo que vos alquilás, sino que además consumís cerca del 35-40% del ingreso en el alquiler. Sino que no voy a comprar nunca. Claro, además. No, tiene que empezar en positivo. Sí, está mirando no, y aparte digo, este muchacho Macri sacó ahora, en la campaña se le ocurrió, alquilar se puede, cuando está diciendo que le va a dar crédito por vía del Banco de la Ciudad a 2.000 personas, o a lo máximo 6.000, cuando hay 350.000 personas que alquilan, 350.000 hogares. Supongamos que cada año se renuevan 100.000. Digo, no es nada. Claro. O sea, no está resolviendo nada. Y la verdad que, ¿cómo se resuelve este tema? Bueno, hay que producir más vivienda para vender, hay que producir más vivienda para alquilar. Y esto implica algunas cosas. Ejemplo, nosotros tenemos que ponerle a todos los emprendedores inmobiliarios un compromiso. Cada vez que uno construye una torre, que hace un mega emprendimiento, un shopping o lo que fuere, un porcentaje de los metros cuadrados que construye los tiene que construir en términos de vivienda necesaria para la comunidad. Esto se aplica en todas no las solo ciudades especulación del mundo. inmobiliaria. Claro, entonces digo, si se hubiera hecho esto en los últimos 10 años, hubiéramos producido 35.000 viviendas. Ni que hablar si eso se le agrega que el Estado invierta. Además, deberíamos ponerle algún impuesto a los que tienen viviendas ociosas y no las venden ni las alquilan. La verdad es que la lógica es que paguen algún impuesto adicional. Eso pasa en todos lados. Todos estos mecanismos permitirían regular la cosa de otra manera, con independencia que el Estado debería establecer algún tipo de seguro para garantizar que se pueda alquilar, estableciendo garantías, registrar las operaciones inmobiliarias para evitar abusos, digo, todo ese tipo de cosas que efectivamente se pueden hacer para resolver el problema de 1/3 de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires. El otro gran tema, que además de tener que ver con la cuestión social, tiene que ver con la cuestión de la seguridad, es el tema de la urbanización de las villas en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 270.000 personas viviendo en villas y la verdad es que eso se puede resolver fácil, poniendo garantías de inversión anual. Un shock de inversión, volver al gasto social que la ciudad tenía como porcentaje del presupuesto y que bajó en la gestión de Macri, implica poner 6.500 millones de pesos anuales en la cuestión social que Macri lo limpió. Claudio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Seguramente va a venir Claudio antes de las PASO, falta poquito, pero igual lo vamos a volver a invitar. Ahora vamos a un pequeñísimo corte. Sí, y ya volvemos.